Bueno, tenía bisoños, 19 años. Ya me había casado y en realidad el motivo central de ese impulso fue la economía, ¿no? Financiar los gastos de lo que iba a erguirse como mi hogar. Pero yo tenía un trabajo sólido aquel tiempo, ¿no? Tenía un trabajo sólido. Trabajaba en laboratorios INTI. Con 19 años comprenderás que los alemanes de la INTI pagaban muy bien. Es una de las empresas más respetables que hay en este país, y creo que en este país es la mejor que he trabajado, ¿no? Pero me apasionaba el periodismo. Yo lo veía al Toto Arévalo, le decía, yo quiero ser chiquillo, pues, ¿no? Además, el nivel de instrucción de un joven boliviano promedio de 19 años en los años 80 era precario. Pues entonces, nunca me di lo que me iba a significar dejar ese trabajo en la INTI, porque lo dejé, ¿no? Y dedicarme al periodismo deportivo, que fue una encarnizada batalla para conseguir el pan de todos los días, porque no había estudiado, ¿no? Entonces, pero más podía el predicamento de la emoción, ¿no? Cuando estás así cateado por algo que te gusta hacer. Solo te voy a poner un ejemplo. Yo ganaba en la INTI, te lo voy a poner de otra forma. Mi madre, que era enfermera profesional, ganaba 6,000 pesos bolivianos de aquel tiempo, ¿no? Tras 27 años de servicio en el Hospital Obrero. Y era un buen sueldo, digamos, para la mamá mía. Y mi primer ingreso en INTI fue de 12,000. O sea, cuando tomé la loca decisión de retirarme de la INTI para ser periodista deportivo, mira, el Juan Carlos Costas me pagó un sueldo, haberes atrasados, mira esto, escucha, esto es terrible. Me pagó 2 meses de salario. Se había demorado en pagar uno. Y me alcanzó para comprar un tarro grande, creo que era de 5 kilos de leche clean. Impresionante, ¿no? Entonces, pero tuve que buscar, descubrir el mundo primero del periodismo deportivo. Un bachiller común y corriente, de mediocre rendimiento, ¿no? Y ¿sabes qué es lo peor? Que cuando uno cree que todo lo puede, ¿no? Era un país evidentemente en el que los costes sociales eran pequeños, o sea, eran abordables en otros términos. A ver, para ser periodista deportivo, y si quieres tocamos aquel tiempo, y no sé si hoy mismo, tal vez, el requisito era tener una grabadora, una reportera, y te tirabas a las aguas, a veces encrespadas del periodismo deportivo. Más bien que comencé por el periodismo deportivo, ¿no? Que es mucho más generoso. En realidad, en el marco de los grandes géneros periodísticos, está inscrito como el género de la entretención, ¿no? Entonces, mucha carga de responsabilidad no tiene. Y aquel tiempo tenía menos, ¿no? Hoy, como se ha vuelto una furiosa actividad financiero-económica, bueno, puede tener otro tipo de envergadura. Pero de verdad, Gustavo, fue una aventura, ¿no? Como dices, una aventura es más bonita. Entonces, es solo un muchacho de esas condiciones, de ese optimismo. Bueno, cuando crees que todo el día hace sol, ¿no? Incluso de noche, y tomas una decisión así, porque racionalmente yo nunca debí dejar INTI. Pero no hubiese conocido este mundo maravilloso, insufrible a veces, pero también insondable del periodismo. ¿Qué te acuerdas de tu primera experiencia ya en el periodismo, en entrevistas, no sé? En el comienzo mismo, sabes que me acuerdo de aquel debut mío, cuando apenas podía articular 2 palabras juntas y mascar chicle a la vez, a lo que tenía que sumar la nerviosidad escénica, ¿no? En los micrófonos de Juan Carlos Costas, que eran, mira, recuerdo perfectamente los micrófonos. El Juan Carlos Costas, que en paz descanse, tenía una organización muy poderosa en el orden económico, muy bien montada,
Costas era el primero en tener esos micrófonos Shure, ¿no? Con un manguito, y tenían los equipos. Pero abajo, en los puestos de cancha, los micrófonos eran de 3 en 1. Qué chistoso. Eran de 3 en 1, con unos equipos que hacía un operador de radio, ahorita no recuerdo su nombre, Kenta, ¿no? Entonces, ahí, pero que sonaban, que se entendía tanto al entrevistador cuanto al entrevistado. Entonces, debuté en una tarde, como siempre, en La Paz Fría, en el estadio de Tembladerani, en un partido entre Deportivo Desamparados y Chaco Petrolero, una cosa así. Pero es más, Juan Carlos Costas era el único que transmitía. Las demás organizaciones de transmisión de fútbol habían pasado por alto la cobertura de ese partido. Entonces, pero tuve un gran compañero en el puesto de cancha, que era el ingeniero Adolfo Ale Acevedo. Él ya era ingeniero. Adolfo ya era ingeniero constructor, ¿no? Pero te guardaba dentro y sigue guardando esa enorme pasión de la comunicación, que es en realidad que es el periodismo, ¿no? Bueno, vamos a decir, yo creo, y así la teoría dice, que el periodismo es el principal ejercicio de la comunicación social. Entonces, teníamos ese dragón oculto en las entrañas por el periodismo. Y deportivo, imagínate, ¿no? Ese día en Tembladerani, ¿cómo fue tu trabajo? A ver, ¿qué te acuerdas? Con Adolfito como los buenos espaldas, decías. Mira, recuerdo que hice las preguntas típicos de un jovencito que se creía periodista. ¿Le ha gustado el partido? ¿Le ha gustado la victoria? Ni modo que al que ganó, no, ni modo que te diga, no, me ha molestado mucho ganar, ¿no? Se ha preparado, no, he estado bebiendo, he estado chupando, ¿no? He estado en afrodisíacas y frondosas jornadas heterosexuales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no me había preparado para eso, no tenía una preparación, pero como la mayor parte, no es que era el caso exclusivo mío. Hoy mismo podría decirte que hay una explosión de egresados, se dice que son 12.000, dice la estadística, que son 12.000 egresados, o sea, titulados de las facultades de comunicación social, que quieren ser periodistas. ¡Oh, coño! Eso está terrible. Pero bueno, entonces... Aquella vez Juan Carlos tenía una gran audiencia. Tenía una gran audiencia, no tan poderosa como Radio Deportes, pero sí, ¿no? El grito de gol, ese triple que terminaba agudo, el grito de gol, pero tenía un gran comentarista, pues, Saúl Aldebnur Sare, que era un hombre providencial en mi vida. Fue un hombre providencial en mi vida sin que haya sido lisonjero con el Coco Cuba, ¿no? Simplemente te llamaba a un costado y te decía, esto no se dice así, ¿no? No se dice currículum, eso, recuerdo perfectamente, no se dice currículum vitae, se dice currículum vitae. Y desde por él yo he agarrado una obsesión por la perfección en el registro del idioma, ¿no? Entonces hay cosas que yo digo tan castizas cuanto son, ¿no? Pero en realidad buscar una diferencia, por ejemplo, entre opción y alternativa, todo el mundo va a decirme, no, es lo mismo, ¿no? El Ramiro Camacho un día prácticamente me ha echado una regañina diciéndome que la palabra alternativa, como lo utilizaba Lorenzo Carri, era regía como una instrucción para la Real Academia Española, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes decir a Ramiro Camacho, ¿no? Que es un nombre tan polémico? Sí, nomás le dije. Entonces, y el Juan Carlos Costas, que fue un gran relator, no lo dudo, ¿no? Que era un personaje además, ¿no? Pues te echaba unas, voy a decirle regañinas, por no decir puteadas, al aire terribles. Te equivocabas y el hombre te deshacía al aire, ¿no? Entonces, si tu mamá o tu papá orgullosos estaban escuchando el partido de fútbol que ni entendían, porque era fútbol nomás, ¿no? Y escuchaban que te deshacía el Juan Carlos Costas, bueno, pero te enseñaban, evidentemente. Ese era el tiempo de la letra muerta, ¿no? De la letra muerta. Así se enseñaba en este país.